Continuamos aquí conociendo y conversando con nuestra invitada especial, Adalgisa Pantaleón, pero se une a nosotros una amiga querida, su neuróloga, una prestigiosa neuróloga nuestra, la doctora Ana Robles. Bienvenida, Ana. Gracias, me siento como en casa. Pues sí, teníamos que tenerte aquí porque vamos a tocar un tema que yo sé que es muy importante para Adalgisa, por lo que significa para ti y por el aporte que estás haciendo a través de esta dolorosa vivencia. Yo quiero comenzar con la doctora. Explícanos qué es la fibromialgia. Mira, fibromialgia es un trastorno que inicialmente había sido catalogado como un trastorno musculoesquelético, o sea que afecta los músculos y también el tejido conectivo, y acompañada de síntomas importantes en la esfera neuropsiquiátrica, incluyendo la depresión, tanto como parte de la enfermedad como que puede coexistir depresión concomitantemente con fibromialgia. Y otros síntomas importantísimos como son lagunas mentales, alteración de la memoria, fugas de ideas, déficit de concentración y alteración sobre todo de un aparato del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso simpático. Mira, es que entonces, para decirte que inicialmente se pensó desde el año 72 que se trataba de una enfermedad puramente reumatológica y que todavía hay muchos sectores que no consideran esta enfermedad, hasta que hubo un stop y se dijo no, se dice no, esta es verdaderamente, esta enfermedad existe porque hay un grupo de detractores de esta enfermedad que todavía siguen negando su existencia. Sin embargo, en el caso de Adalgisa específicamente, tú tienes ya, ¿qué tiempo tú tienes luchando con esta enfermedad sin saber que era fibromialgia? Tú pasaste por varios diagnósticos hasta llegar al verdadero. Mira, yo desde que tengo uso de razón, desde muy pequeñita, yo sentía fuertes dolores en mis piernas y en mis brazos. Y me daban mucha migraña, lo que le llamaban en ese tiempo jaqueca. Y recuerdo que iba una señora con unos ungüentos que le ponían de todo a darme fricciones en mis piernitas y en mis brazos. Yo era muy pequeña. Después fue un viacrucis, ¿no? De médicos en médicos, fuera y aquí, y entonces decían que era una neuritis periférica. Cuando me daban crisis, una vez estuve tan mal como un año, me recuerdo ahora en el 1980, pero un año prácticamente acostada. Wow. Y que no podía caminar bien y todo eso, y fue un año muy duro para mí. Y entonces, bueno, pues los diagnósticos, todos los diagnósticos habidos y por haber, porque esta es una enfermedad que no se ve ni por un examen, ni por un IRM, ni nada, sino que tiene múltiples síntomas. Es sintomática. Pero sin embargo, el caso de Adalgisa es muy interesante. Por supuesto, todo lo que está en el pasado, solamente existió el hecho y la interpretación de cada hecho. Ella pasó por diferentes diagnósticos, por diferentes médicos. No quiere decir que ellos estuviesen equivocados. Es que esa enfermedad tiene una connotación de afectar ciertos sistemas y sobre todo el sistema autoinmune, y a ella la ha hecho predispuesta a presentar una serie de diagnósticos que yo creo que fueron reales y que coexistieron con una enfermedad de base, la cual era para ella su común denominador, porque por ejemplo ella es migrañosa y eso es inequívoco, o sea, ella es migrañosa desde niña, pero ella tuvo un tipo de dolor de cabeza que solamente se ve con más frecuencia en hombres y es un dolor de cabeza invalidante que se llama el clúster. O sea, ella también padeció eso, pero ella también fue diagnosticada por un cuadro de polineuritis, de ella quedarse con un tipo de parálisis motora recuperable, un Guillain-Barré y un síndrome post-polineurítico. O sea, ella estuvo confinada por mucho tiempo sin poder caminar. Ni era una neurosis de conversión, o sea, no era una histérica,
Pero fíjate todos los diagnósticos que ella tuvo, que yo no puedo descalificarlos. Exacto. Aunque en ese momento yo no era su doctora. Yo fui doctora de ella en el aspecto ya de sus dolores de cabeza. Pero ella tenía una enfermedad de base, un común denominador que la predisponía a tener ese tipo de condiciones, y por eso se dice que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune, sí, porque se han demostrado hallazgos de anticuerpos, antipolimerasas y otros tipos de anticuerpos que condicionan a ese tipo de enfermedades importantes. Pero entonces, esta enfermedad es prácticamente nueva desde que se le está llamando por su nombre, desde que se está hablando de ella, vamos a decir que está de moda. La fibromialgia vino con la humanidad. Lo que la Organización Mundial de la Salud no la había diagnosticado como enfermedad hasta el 1992. O sea que es muy joven. Muy joven. Entonces, ¿y por qué genera tanta controversia? Porque todavía existe lo que se llama la evidencia médica. La medicina basada en evidencia, que es la que hacemos nosotros. Pero en la medicina basada en la evidencia también hay un margen, y hasta que cuando tú no puedes demostrar un hallazgo en la resonancia magnética, en las imágenes, y como tú no tienes hallazgos de laboratorios específicos que te diagnostiquen la enfermedad, por eso se ponía en duda. Pero sin embargo, que era lo que quería retomar, se decía que era una enfermedad reumatológica, luego se decía que era una enfermedad psiquiátrica por la incidencia de síntomas relacionados con la depresión, que es trastornos con el ciclo vigilia-sueño. Estos pacientes tienen insomnio, sí, e interrupción frecuente del sueño y alteración en la arquitectura también del sueño. Entonces, unida con los síntomas depresivos, se decía que era una enfermedad psiquiátrica. Pero los neurólogos, la Sociedad Americana de Neurología, hace poco menos de 2 años, en un meeting ad hoc, se determinó porque se encontraron hallazgos por primera vez específicos en regiones del cerebro, sí, que demuestran que es una enfermedad que ocurre por cambios a nivel cerebrales, pero que cuyas manifestaciones físicas están a nivel musculoesquelético. Wow, sí. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Tengo entendido. Sí, es más frecuente en mujeres y es más frecuente en el periodo de 20 a 50 años, pero eso no quiere decir que una persona de 70 y pico de años, incluso niños, padezcan fibromialgia. Fíjate que esa es una de las grandes interrogantes en el diagnóstico. O sea, como hay un grupo de enfermedades que afectan más a los hombres y afectan más a las mujeres, la fibromialgia tiene predilección más por el sexo femenino, pero eso no quiere decir que los hombres no les dé fibromialgia. No están exentos. O sea, 7 mujeres por 3 hombres, por ejemplo. ¿Cómo está la fibromialgia en nuestro país? Tú que estás ahora con la fundación. Mira, no tenemos todavía estadísticas formales, pero hay muchas personas. Yo conozco muchas personas a mi alrededor que tienen fibromialgia, incluyendo una hermana que yo no sabía que tenía fibromialgia, que vive en Estados Unidos, y cuando ve que yo empiezo a hablar sobre eso y que ella ve los escritos, entonces me llama y me dice, yo también tengo fibromialgia. ¿Y tú sabías que yo tenía fibromialgia? Ya yo sabía. Tengo varios médicos que tienen fibromialgia. ¿Sabes qué? Yo lo dije un día en un programa de mucha difusión en el país. Me levantaba todos los días con una imposibilidad de pararme de la cama. Sí. Y yo nunca he sido reconocida como una persona que le rehuye al trabajo. La dificultad de yo llegar a un hospital y comencé a tener conflictos, porque me daba dificultad levantarme de la cama e irme a trabajar. Sí. Y comencé a tener conflictos en el Seguro Social por llegar tarde al trabajo. Y yo ya dejé 21 años de trabajo. Sí. Y salí del Seguro Social porque ya yo no me consideraba. Y uno de los puntos importantes en el tratamiento de la fibromialgia es dormir, descansar y levantarte cuando tu cuerpo te diga. Entonces, cuando tienes que levantarte con la presión rápida de cumplir un horario, esa es parte no funciona. Es tremendo para la persona que lo sufre. Mira, una de las cosas que más afecta al paciente de fibromialgia es la descalificación
en los trabajos porque te ven bien, porque no se ve. Entonces dicen, pero mira, yo tengo compañeras que te se han ven acercado bien, a la, te ven amargada, sí, a la y fundación, triste. por ejemplo, pero yo no. Ni tú. Entonces, por ejemplo, que le han dicho, pero tú estás bien, tú no tienes nada, hasta que han caído, exhausta. Entonces ahí le han reconocido, o sea, bueno, pues verdad, pero muchas no le han dado ni siquiera sus prestaciones laborales, personas que han durado años, 20 y 25 años trabajando y no le han reconocido que están enfermas. Pero tú no tienes nada, lo tuyo no será emocional, lo tuyo no será... Tú sabes, pero yo le pregunto a ambas, el tema está, yo estaba viendo los síntomas, tú mencionaste solo algunos, porque yo vi que son como que muchos síntomas, que tú puedes tener algunos, todos, uno que otro. Entonces, ¿cómo? Es un síndrome, te voy a decir, es una enfermedad que tiene básicamente tres esferas importantes. Primero, el síndrome doloroso crónico, un dolor crónico generalizado en áreas y puntos muy específicos, donde ya se ha hecho el mapa de la fibromialgia, donde para completar el diagnóstico tenemos que contar con determinado número de puntos dolorosos específicos en todo el cuerpo. El síndrome doloroso, el síndrome psiquiátrico, neuropsiquiátrico, si se quiere decir, en el cual hay trastorno depresivo. O sea, básicamente a mí me gusta decir alteración del estado de ánimo, melancolía, tristeza, pero todo englobado dentro de ese síndrome y sobre todo, además del síndrome doloroso, el trastorno del sueño y la fatiga. Es increíble, la fatiga crónica. Pero sin embargo, existen otros diagnósticos, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica es muy parecido a la fibromialgia y por mucho tiempo la fibromialgia estuvo enmascarada dentro del síndrome de la fatiga crónica. Podemos tener los dos. Exactamente. Yo la tengo las dos. Puede coexistir las dos. Sí. Cuando a ti te llega un paciente, como cuando quizás te llegó adalgisa, o un paciente que todavía no esté diagnosticado, pero llega con todos esos síntomas, ¿qué es lo que, o sea, tú como médico, cuando tú definitivamente te atreves a hacer un diagnóstico claro de que eso que esa persona padece es fibromialgia? Mira, tú descartas, o sea, ¿cómo no, tú porque, por ejemplo, en el abordaje de un paciente, cuando yo soy neuróloga, pero yo soy especialista en dolor de cabeza, y todo el mundo me reconoce como que trabajo mucho con dolor, pero mira, cuando tú vas a pedir un servicio a donde un médico, tú dices, yo voy a consultar por dolor de cabeza, yo hago ese protocolo. No quiere decir que yo no te vea ni desde otro punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista humano, como ser humano en general. Pero cuando tú ves un paciente que con muchísima frecuencia tiene, además de ese síndrome, pero además, doctora, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, yo comienzo a tocar algunos puntos. Exacto, aquí y tú te das cuenta porque hay muchas personas que son simuladoras también. O sea, alguien te puede decir que te duele en todos los sitios y nosotros tenemos maniobras. Claro. Y nos damos cuenta cuando el paciente tú lo estás examinando si es verdad que tiene dolor o no. Ok, o sea que no hay forma de que no se te escapa ya ese diagnóstico hoy en día. Hay que pensarlo, porque a cualquiera se le puede escapar cualquier diagnóstico, pero primeramente hay que pensarlo, definitivamente. Antes de despedir este segmento y despedir a la doctora, primero agradezco tu presencia. Segundo, quiero que tú des un teléfono donde la gente que tenga duda en este momento de que podría ser una persona que está sufriendo ese trastorno de fibromialgia y no lo sabe y está sufriendo silente. ¿Dónde se pueden comunicar contigo, doctora? Mira, yo trabajo en el Centro Médico de la UCE y yo estoy en el 809-221-0440 y en el 809-221-0171-2205. Pero antes de irme, yo quería decir una cosa. Independientemente de lo que sea, es imposible curar la fibromialgia sin que aprendamos a vivir. A vivir con ella. Esa era mi pregunta antes de despedirte. Sí. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Qué tú vas a hacer con adalgisa? Mira, adalgisa, ella como paciente. Adalgisa, desde mi punto de vista, que la conozco desde que estábamos en el colegio, adalgisa ha dado un cambio
dramático, un salto cuántico en cuanto a su vida, viéndola en esta página, porque ya yo la he visto en otras páginas. Yo creo que Adalgisa ha entendido que primeramente eso, que hay que aprender a vivir, hay que cambiar lo que nosotros decimos, la actitud frente a las enfermedades. Wow. Eso es conciliar, fundamental. yo digo, asimilarla, conciliarla y entenderla. Y sobre todo, que tú tienes una enfermedad, pero ella no te tiene a ti. Yo digo, mi lema es siempre, yo tengo fibromialgia, pero no soy fibromialgia. Ah, exactamente, exactamente. Entonces, excelente, y entonces, la actitud. sobre todo también, cada paciente, independientemente de las terapias farmacológicas y de las nuevas terapias con mega elementos y alimentos y vitaminas, independientemente de eso, el paciente tiene que conocer cada factor predisponente, cada factor que lo puede llevar a hacer una crisis, a hacer diarios para podérselo proporcionar a los demás e incluso a los médicos, para poderlos orientar y también encauzarse, no solamente para ayudarse ella, sino provocar un impacto en la comunidad y en el mundo con relación a esta enfermedad. Esa es la forma en que yo entiendo. Pero sobre todo lo más importante es la actitud. La actitud, definitivamente. Todo, doctora, gracias por acompañarnos. Creo que amerita un programa completo la fibromialgia, que lo vamos a hacer más adelante. Yo les doy mi palabra a todas las personas que están llenas de dudas. Ahora vamos a una pausa. Gracias, Ana. Fue un placer tenerte. Y a mí un placer inmenso haber podido compartir Te voy a traer de este nuevo. escenario con una persona a la que yo amo verdaderamente, que la considero ser una triunfadora, una mujer que admiro, porque para mí es la artista que tiene estilo propio y que nadie única. Única. Qué linda. Sí. Gente querida, vamos a una pausa y volvemos con más de Adalgisa. ¿Cuál es el apoyo más grande que puede recibir cualquier persona en los momentos más cruciales de su vida? El amor. Al regreso, en Mujeres al Borde.